Es que viendo las cifras, mire, cerca del 70% de lo que importamos desde Estados Unidos son bienes que no produce Colombia y que en su mayoría entran a formar parte de las cadenas productivas locales. Pues, acuérdese que pues mucho insumo para muchas industrias en Colombia. ¿Sabe qué incertidumbre también hay? ¿Qué va a pasar con el TLC? Sí. El que firmó, el que tiene ya hace más de 15 años Colombia con Estados Unidos, que establece unas protecciones a productos colombianos, unas garantías, pero pues con estas medidas no sé. Se hablaba hace mucho de modificar ese tratado de libre comercio, pero entre otras cosas, Juan Roberto, muchos dicen que eso ya queda sepultado, que es letra muerta, porque pues un tratado de libre comercio de cierta manera eximía este tipo de acciones de un gobierno a otro tan agresivas. Sí, súmele unas más, pero no me quiero anticipar, que son las que brinda el estar certificado en Estados Unidos por la lucha antidrogas. Ese tema sí que es complejo. Hay unas preferencias arancelarias, es decir, unos descuentos, por llamarlo de una manera coloquial, a productos colombianos que entran a ese país por cuenta de lo que llaman la certificación antidrogas. Y estamos cerquita, ¿no? Estamos a unos meses de que eso se conozca. Es en septiembre, ¿no? Eso es en septiembre. Finalizando agosto. 10 de la mañana, 52 minutos. Ya pasó de 7 a 8. A 8 y ahora ya voy en 10. Está haciendo un buen clima en Bogotá, nos reportan lo mismo en Medellín, en Cali, que ha llovido tanto en los últimos días, la lluvia ha dado una pequeña tregua. En Bogotá ayer llovió durísimo en la tarde, se prevén lluvias fuertes para esta tarde y para mañana. Es la temporada propicia de Semana Santa. Lluvias 1000. 10:52 minutos. Profesor Carlos Patiño, un gusto saludarlo. ¿Cómo me le va? Hola, Juan Roberto. Buenos días. María Camila, buenos días. Bueno, estamos en una trivia aquí con nuestros invitados, tratando de entender con un titular. ¿Cómo titula usted esta tormenta que ha desatado el presidente Trump con el mundo entero a nivel comercial? Yo la titularía igual que se ve desde el punto de vista de la geopolítica y las relaciones internacionales, el retorno de la presidencia imperial de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Donald Trump está más ubicado en la segunda mitad del siglo XIX, y esto lo ha dicho él con claridad cuando ha aludido a personajes como el expresidente William McKinley o incluso Theodore Roosevelt, que tenían una versión imperialista basada en los aranceles, en la expansión territorial y en el aseguramiento de la expansión o del Lebensraum, el espacio vital de los Estados Unidos, tanto en el continente hacia terminar la conquista del oeste de los Estados Unidos a finales del 19, como la adquisición de áreas y territorios que le fueron arrebatados a la corona española después de la guerra de 1898, que incluye territorios como Puerto Rico, Filipinas o Guam, y en el caso de Puerto Rico, que fue integrado como un territorio norteamericano, pero otorgándole a los puertorriqueños una ciudadanía de segunda categoría, y Cuba entró dentro de una condición de protectorado de los Estados Unidos. Sí, profesor Patiño, con ese mapa que usted nos pinta de hace ya bastantes años, ¿en qué ha cambiado el mapa? Y se lo pregunto porque hoy esta postura imperialista, como la califica usted del presidente Trump, de Estados Unidos y de su presidente, pues ¿qué tanto puede pesar con un panorama un poco distinto? Una China fuerte, vigorosa, países, nos decía Mauricio Cárdenas, países con economías emergentes Turquía, que ya le hablan duro a Estados Unidos. Pues Juan Roberto, ese es como dijéramos, esa es la incertidumbre, porque en realidad nadie, lo tiene claro. Yo creo que ni siquiera Donald Trump ni su equipo lo tienen claro en qué consiste su apuesta o a qué están aportando, porque en realidad hay un hecho que es además muy notorio, y es que estamos viendo en vivo, en directo y de forma televisada los pasos que los Estados Unidos da para deteriorar su propio sistema internacional, o el sistema internacional que le permitió convertirse en uno de los liderazgos internacionales más importantes del mundo, ejerciendo una especie de imperialismo indirecto o informal. Y estamos viendo que Estados Unidos, a la cabeza de Trump, está rechazando todos los mecanismos de las organizaciones internacionales, del orden internacional, su rechazo a la Corte Penal Internacional, su rechazo incluso a las Naciones Unidas. Esto lo vimos incluso el día que se cumplieron los 3 años de la guerra en Ucrania, cuando Estados Unidos votó al lado de sus enemigos más acérrimos en contra de una resolución para condenar la guerra en Ucrania. Y lo hemos visto pues en toda la serie de críticas, pero sobre todo en un hecho que es muy paradójico. Este asunto de los aranceles
es tanto un asunto comercial como un asunto geopolítico, como un asunto de seguridad nacional, que además lleva en el camino amenazas tan serias como la que tiene sobre Groenlandia contra Dinamarca, uno de los países aliados de los Estados Unidos más importantes de la Segunda Guerra Mundial a hoy, y amenazas sobre Canadá o sobre el Canal de Panamá. Y esto pues va todo junto de una manera que creo que no veíamos desde el siglo XIX. Profesor Patiño, ¿no hay posibilidad alguna de que esto dé un giro que termine en el tiempo, no ya, sino en el tiempo, beneficiando la economía norteamericana después de este choque tan duro? Es decir, que se fortalezca el aparato productivo interno, o pues a todas luces es la globalización y esa dinámica económica de la posguerra la que ha demostrado ser lo que beneficia al mundo para que todas las naciones crezcan. Pues María Camila, la verdad es que cuando uno lee los diversos documentos que han producido algunos de los que están dentro del gobierno de los Estados Unidos hoy, empezando por Scott Bessent, el secretario del Tesoro, o Stephen Miran, un asesor comercial importante, bueno, y otros más que están allí, pues lo que uno descubre son una serie de contradicciones muy, muy paradójicas, porque no hay cómo reindustrializar Estados Unidos únicamente con aranceles, no hay cómo reindustrializar ni volver a tener un liderazgo en la producción industrial mundial, ni siquiera un liderazgo en el uso del dólar como una divisa fundamental para la economía internacional, por dos razones que uno no puede dejar de lado ni en una perspectiva económica ni geopolítica. La primera es el hecho de que el gobierno de Trump ha cortado prácticamente los fondos más importantes para la investigación científica, y habría que recordar que Estados Unidos volvió una gran potencia industrial, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, por esa gran inversión en ciencia y tecnología que incluso hizo que Estados Unidos fuera el centro, el epicentro, el protagonista de la tercera revolución industrial, con base en la costa oeste de los Estados Unidos. Y obviamente cuando vemos que el gobierno de Donald Trump corta los fondos de investigación científica, pues está cortando cualquier posibilidad de reindustrialización, justo en el momento en que la República Popular de China ha venido incrementando el número de artículos científicos y los fondos para la investigación científica. Segundo punto, hemos visto también de forma muy asombrosa cómo el gobierno de Donald Trump está comprometido con terminar la Secretaría Federal de Educación, lo que llamaríamos nosotros el Ministerio Nacional de Educación, y está comprometido en acabarlo bajo la idea de que la educación es un problema de cada estado federado de los Estados Unidos, y por tanto esto implica que no se establecen ni estándares nacionales de educación, ni hay una política nacional de educación, y lo que compete con temas de ciencia y tecnología e investigación científica, pues es realmente una muy mala noticia pues para la capacidad de competencia industrial de los Estados Unidos. Y nos queda unos instantes, profesor Patiño, para una reflexión. En toda esta tormenta, ¿Colombia qué? Y se lo pregunto porque la relación, como usted lo vio ayer, no pinta para nada fácil con Estados Unidos. Pues Juan Roberto, es que en realidad estamos en una muy mala posición. No creo que haya una claridad de parte del gobierno colombiano de cómo relacionarse con los Estados Unidos. Creo que el panorama es muy complejo, requiere una profundidad muy seria y una táctica muy seria, y además porque estamos en el medio de dos gobiernos que de alguna manera pueden ser calificados de populistas en el espectro o en dos puntos distintos del populismo, donde adicionalmente una evaluación tecnocrática y racional de la política de cada estado pues parece estar quedando de lado. Y esta